Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Capítulo 2, versículo 5. Dios nos puso bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Como alguien ha atestiguado en algún lugar, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Todo lo sometiste a su dominio. Si Dios puso bajo él todas las cosas, entonces no hay nada que no le esté sujeto. Ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Sin embargo, vemos a Jesús que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Amén. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo se revela Dios? ¿Cómo se da a conocer a sí mismo? Dios es Dios. Y no se le puede meter dentro de una caja de zapatos, aunque hay gente que lo hace, ¿eh? Dios habla como quiere y cuando quiere. Pero hablamos de revelación, de su darse a conocer. Esto nos lleva a una afirmación. Ese Dios creador, como dice el credo, del cielo y de la tierra, creador del universo, creador de todas las maravillas, las que se ven y las que no se ven, ¿no? Tiene la voluntad de presentarse, de darse a conocer a sus criaturas, de tener una relación familiar con ellas y, por tanto, de comunicarse. Ese Dios nos sale al encuentro. Ese Dios nos busca. No es un Dios indiferente. No es un relojero cósmico que monta el universo, ¿verdad? El funcionamiento del mundo, las leyes de la naturaleza, de la física, y ya está. Y se desentiende, ¿no? No es eso. Dios no crea por necesidad. Necesidad no tiene ninguna. Dios crea por amor. Y por ese mismo amor se da a conocer. Y bien señala el Evangelio de Juan que este Creador nos llama a vivir como hijas e hijos suyos. Porque su voluntad es de familiaridad con nosotros. Quiere ser un padre maternal. Quiere una relación cariñosa entre Él y nosotros con Él. Y no solamente eso, sino nosotros con nosotros. Y nosotros hacia el mundo. Jesús se va a encargar
de quitarnos de la cabeza algunas ideas de Dios que no sean o que no son las de un Abba, las de un papá, Abba, Isma, papá, mamá, que es el balbuceo que aprenden los bebés hebreos cuando están empezando a hablar. Lo primero que dicen, Abba, Isma, ¿eh? Es el sentimiento de sentirnos confiados, queridos, protegidos, amados, alimentados, ¿verdad? Es hermoso, ¿no? Es conmovedor. Los versículos del 1 al 2 explican cómo ha sido la historia de este darse a conocer de Dios. Lo voy a leer. Dice, Dios, esto es de la Reina Valera, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a las generaciones pasadas, a los antiguos, por los profetas, en estos postreros días, en esta etapa final, en estos últimos tiempos, que precisamente han comenzado con Jesús, nos ha hablado por el Hijo, por Jesucristo, a quien constituyó, esto me parece increíble, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ya empezamos con el vértigo, a pensar esto y decir, tío, ¿esto cómo es? Estamos participando de una etapa nueva en la historia de la humanidad y en la historia de la propia creación de Dios, de la creación del universo. Estamos en esa etapa en la que ha irrumpido, aunque, como decía también el texto, no de una forma completa y definitiva todavía, pero ha irrumpido ya el reinado de Dios que lo trastorna todo. Y como parte de esa etapa tenemos el culmen de la revelación, una nueva forma en la que Dios ha hablado. Y ya no esperen más. ¿Cómo es eso? En versículo 2, nos ha hablado por el Hijo, a través del Hijo, a través de Jesucristo. Y podemos decir nosotros ahora, bueno, también nos habla por el Espíritu Santo, ¿no? Es cierto. Pero el Espíritu Santo es también el Espíritu del Hijo derramado en nosotros. En Romanos 8:9 vemos que el Espíritu que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. No me voy a meter ahí, pero eso tiene su explicación con la pericoresis, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo el Espíritu del Hijo, Espíritu Santo, ¿vale? Pero vamos al tema. Vamos a esta revelación definitiva en Cristo. Resulta, como se dice en en Juan 1:18, resulta, como tú bien sabes, yo no te voy a decir algo que tú no sepas, que a Dios nadie le ha visto. Y si alguien la ha visto, que me lo diga. A Dios nadie la ha visto. Dios es el totalmente otro. Dios es trascendente y eterno. Es imposible abarcarlo, de comprenderlo, de mirarlo. Si nosotros que somos criaturas finitas, que somos seres humanos, que no somos nada en el universo. Pero el Logos, su palabra y sabiduría, el Hijo, que está en el seno del Padre, ha sido quien finalmente nos ha presentado cómo es Dios. Es el Hijo quien nos ha dado a conocer cómo es Dios. No esperes a ningún otro profeta, no esperes a ningún gurú o intérprete de Dios, que de hecho en Málaga tenemos alguno por ahí. No esperes a nadie más. No caigas en la trampa de esos predicadores que dicen que tienen como revelaciones nuevas y ojalá pudiera advertir a tanta gente que cae en las garras de embaucadores de ese tipo. Y algunos son embaucadores porque sí, porque no sé, y otros, pues angelitos míos, pues tienen a lo mejor un problema, ¿no? Alguna enfermedad de tener delirios místicos y tal, y hay gente que le sigue. Pero bueno, es Jesús, la palabra, es la traducción de ese lenguaje divino en lenguaje humano. Es el Logos, palabra encarnada. No busques a nadie más. No hay otro nombre dado a los hombres, a la humanidad, no hay otro. Piensa un momento en ese Dios, como decía antes, trascendente e intraducible, que ya digo yo, que el universo mismo no hay nada a su lado. Y ahora piénsate en ti mismo, ¿no? ¿Cómo vamos a traducir eso? ¿Cómo vamos a hacerlo comprensible? No se puede, no se puede.
Y ahí hay una frase muy interesante de Karl Barth diciendo, ¿cómo vamos a hablar de Dios si Dios es Dios y nosotros somos lo que somos? Y sin embargo tenemos que hablar de Dios, porque estamos llamados a eso, ¿no? Pues en ese amor tan grande de Dios, con su intención por revelarse y darse a conocer y presentarse a la humanidad, decide, incluso antes de haberlo creado todo, tenía decidido venir a nosotros de una manera que podamos entender, una manera traducida. Y esa traducción es encarnarse como persona humana. Hace accesible a nuestra comprensión limitada lo que era inaccesible, lo que se nos escapa. Y lo hace al tomar nuestra realidad como uno de nosotros, por amor. Esa palabra humanada, convertida en humano, habitó entre nosotros, vivió entre nosotros y nos presentó que Dios no es un tirano. Cuando tengamos esa idea que algunas veces se tiene en la sociedad o se tienen de determinadas perspectivas y enfoques teológicos de pensar a Dios como un tirano, olvídate. Dios no es un tirano. No es tampoco ese relojero indiferente que mencionaba antes. Ese Dios es Abba. Lo primero que se le sale a un bebé cuando quiere llamar a sus progenitor, ¿no? O progenitora. Sería Isma en el caso de la mujer, pero bueno. El padre que se nos revela en los evangelios es un padre muy distinto a los padres patriarcales de aquel tiempo. Es un padre más maternal, lo cual es muy interesante. Por este logos de Dios, este Hijo, vemos en el pasaje, no es un añadido, no es un segundón como Don Pimpón, los que sabéis quién era Don Pimpón, ¿no? No es un segundón. No es uno de rango inferior dentro de Dios, no es así. Aunque a veces hay por ahí ideas subordinacionistas que lo piensan así, pero no es correcto. Jesús no tiene ese rango inferior. Aunque al venir a nosotros lo haga como uno inferior, como alguien menor, incluso menor a los ángeles, como dice el versículo 9, ¿no? Pero desde esa inferioridad retoma luego la corona que le corresponde y vuelve a ser, como en el versículo 4, superior a los ángeles. Aquí está usando este tipo de lenguaje. Y no es un segundón, porque este es, como se dice en el versículo 2, el heredero de todo, que precisamente es por quien Dios hizo el universo. Y vuelvo a decir, esto da vértigo pensarlo. Pero el Logos, palabra de Dios, no es solamente esa palabra comunicadora, que Dios dándose a conocer. Es que resulta, lo que nos está diciendo, es que esa palabra que se nos da a conocer, que se revela, quien dice que quién es Dios, resulta que es la misma palabra que se pronuncia en la creación, estoy hablando un poco como metáfora, ¿no? Pero que se ejerce en la creación para crear. Esa palabra que llama a las cosas a la existencia, cuando antes no existía, lo que llama la existencia. Palabra creadora que forma el universo, es la misma. En Hebreos 1, versículo 2 se está diciendo lo mismo que en Juan 1.3, y leo de Juan. Todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Antes de que todo existiera, antes de entrar en la historia de la humanidad, antes de haber nacido como un humano, ese Logos ya era el mediador en la creación. Palabra en la que todo fue creado. Es Dios propiamente dicho. Y os doy las gracias por acompañarme en este ejercicio que digo, que da vértigo pensarlo. Porque no es fácil, ¿no? Esto es enorme. Intenta pensarlo, es enorme. Sin embargo, esto tan enorme se hace pequeño. Se hace frágil, insignificante, al tomar para sí una naturaleza humana verdadera, como la tuya y como la mía. No pienses en un híbrido así como los semidioses de la cultura griega, que si Hércules, que si Perseo, ¿no? Se produce en él esa kenosis de la que habla Filipenses, ese abajamiento donde se autolimita para venir a nosotros como alguien como tú y como yo, porque considera que aunque seamos, y aquí me pongo en plan puritano, aunque seamos miserables pecadores, merecemos la pena. Nos ama a rabiar. Si no hubiese venido, como tú y como yo, compartiendo nuestra realidad humana, como un humano real,
Su revelación no habría sido igual. Su manera de darnos a conocer a Dios, identificándose con nosotros y tomando para sí nuestras corrupciones, no habría sido ni parecida, es más, es que no habría pasado. Estaríamos en las mismas. El Hijo, pese a que viene a nosotros frágilmente, tanto es así que en su vulnerabilidad padece una muerte horrible, Él es heredero de todo. Y ahí quedó nuevamente ratificado al tomar asiento a la diestra de la majestad de Dios en la resurrección y en la ascensión. Todo fue hecho por Él y para Él. Y en su amor defiende lo suyo. Esta existencia rota que hemos estado orando por las guerras. Nos sigue amando, a pesar de ser el desastre de humanidad que somos. Y viene para redimirla, para redimir esta existencia que está como está. ¿Por qué? Porque considera que merece la pena. La ama. Nos ama. Y pues entonces dices, ostras, ¿y esto? Y aquí tenemos la pregunta. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? Sí, míranos. Sí, míranos. Hace no sé cuántos domingos saqué una lista de cuántas guerras estaban habiendo en el mundo. Y llenaba 2 folios. Míranos cómo somos. ¿Qué es el ser humano para que te acuerdes de él? ¿Y por qué? Y todo esto lo reconozco. A lo mejor este no es el mejor sermón de mi vida, lo que tú quieras, ¿no? Esto suena muy a teología enrevesada, a filosofía difícil, ¿no? Puede ser, no te lo voy a discutir. Así que piensa en esto. Dios es difícil, ¿no? Comprenderlo no podemos. Señor del cosmos, del universo, creador, eterno, inabarcable, todas esas cosas. Pero quiere que tú y que yo le conozcamos como un Abba, papá, que decía Jesús. Ya está. El Abba de los bebés. Imara, por ahí está Faid, si lo quieres levantar para que veamos todos a Faid, porque nos va a ayudar mejor que todo el sermón que llevo dicho. Mirar a Faid un ratito, por favor. Miradlo, ya lo puede bajar, por eso se va a irritar. Gracias, gracias. Ahí tenemos la mejor expresión de todo el sermón. Abba. Cuando un bebé indefenso o un niño pequeño se siente, sabe a quién recurrir, a buscar consuelo, ayuda, protección, alimento, sabiendo que lo tiene todo en ese papá o mamá. Pues ese es el concepto que nosotros tenemos que tener de Dios, ¿vale? Si todo lo que he dicho antes no te sirve, quédate con eso. Gracias, Faid. No entendemos a un Dios eterno, misterioso, ¿no? Un misterio indescifrable, que antes hablaba a través de los profetas, pero no siempre le pillábamos el rollo. O recurre tú mismo a las páginas del Antiguo Testamento y hazme la mejor teología que pueda. Pero mira a Jesús. Mira a Jesús, el que nos da a conocer a Dios de verdad. En estos últimos tiempos, dice el texto, es a Él a quien hay que mirar y escuchar y seguir. Y nos dice que Dios es eso, un Abba. Y como se nos enseña en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Ya no se trata de mirar a Moisés, a la ley, o a los profetas representados allí por Elías. Tú mira a Jesús, ¿eh? Mira a Jesús, que es quien te dice quién es Dios. Y no te estoy diciendo que desechemos el Antiguo Testamento como aquel famoso hereje Marción. Te estoy diciendo sencillamente que mires a Jesús. Jesús, el que por amor se deja vencer en la cruz. Y ahora resulta que su perder no era perder, era ganar. Triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el mal, triunfó sobre el pecado, triunfó en el madero, aleluya, amén. Estaría guay tener aquí un coro de gospel como en la película La mujer del predicador, ¿eh? Cuando yo digo algunas frases, ¿no? El coro la repite con alguna canción, estaría chulísimo.
Eso de lex orandi, lex credendi, ¿no? Lo que cantamos, lo que oramos, lo que confesamos con la boca es lo que creemos, ¿no? Triunfó en la cruz. No hay nada que no esté sujeto al señorío de Cristo, apunta el versículo 8 del capítulo 2. Y esto es importante en muchos sentidos. Precisamente volviendo a mirar las guerras, ¿eh? Es importante en muchos sentidos. Y como predicaba Manuel aquí el domingo pasado, en este señorío y dominio de Cristo, la muerte no se le escapa. La muerte está sujeta al señorío de Cristo y está vencida y la afrontamos con esperanza. Y ahora, como si fuera una invitación, leo ya para terminar, desde la versión Reina Valera, ese versículo 12, con el que estaba terminando el texto, que está citando aquí el Salmo 22. Y lo digo para que lo hagamos tuyo y lo haga yo también mío, ¿no? Dice, anunciaré, y me pienso ayer en la conferencia de misión y todo lo que estuvimos viendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. En otras palabras, Soli Deo Gloria.